Juana de Arco fue una joven campesina que vivió durante la última fase de la Guerra de los 100 años. Esta guerra fue una serie de conflictos militares entre Francia e Inglaterra, que comenzó en 1337, debido a una disputa por la herencia del trono francés. Finalizó en 1453. Los 116 años que duró la guerra vieron el ascenso y la caída de varios reyes y nobles, muchos de los cuales son dignos de mención por derecho propio. Sin embargo, Juana de Arco puede ser una de las figuras más extraordinarias de este periodo. Juana de Arco, la niña piadosa que oía voces. Juana de Arco nació hacia el 1412 en Domremy, una aldea situada en el noreste de Francia. Esta aldea estaba dentro del territorio del duque de Borgoña. Aunque los borgoñones eran aliados de los ingleses, el pueblo de Domremy permaneció fiel a Francia. El padre de Juana era un granjero llamado Jacques d'Arc, y su madre, una mujer llamada Isabelle Romé o Isabelle Dubouton. Según la creencia popular, Juana pasó su infancia en los pastos con ovejas y ganado. Aunque esta percepción es infundada, se dice que fue una niña piadosa, que a menudo se arrodillaba en la iglesia absorta en la oración. A la edad de 13 años, Juana de Arco dijo que empezó a oír voces místicas, a las que llamó consejos. Más tarde, identificó estas voces como los santos y los ángeles, como San Miguel Arcángel, Santa Margarita y Santa Catalina. Según Juana, las voces le dijeron que Dios le había encomendado una misión muy importante que afectaba al destino de Francia. Le dijeron que ayudara a expulsar a sus enemigos, es decir, a los ingleses, que ocupaban el territorio francés, y que instalara a Carlos VII como legítimo rey de Francia. Juana se une con el rey. En 1428, Juana de Arco recibió instrucciones de sus visiones de reunirse con Robert de Baudricourt, partidario de Carlos y comandante de la guarnición de la ciudad vecina de Vaucouleurs. De Baudricourt se mostró escéptico y desestimó la petición de Juana. Juana decidió marcharse, pero regresó en enero al año siguiente. Esta vez, Juana se quedó en Vaucouleurs y su persistencia hizo que Baudricourt cediera. El comandante de la guarnición proporcionó a Juana una escolta de 3 hombres de armas y un caballo para su viaje a Chinon, donde Carlos tenía su corte. Juana se cortó el pelo y se vistió con ropa masculina, como protección de su pudor durante el viaje. Cuando Carlos se enteró de la existencia de Juana y de su misión divina, no supo qué hacer con ella. 2 días después de que Juana llegara a Chinon, fue admitida en presencia del rey. Para probarla, Carlos se disfrazó entre los cortesanos, aunque Juana le reconoció y saludó al rey sin dudarlo. Juana prometió a Carlos que le vería coronado en Reims, el lugar tradicional de la investidura real francesa. Como este lugar estaba bajo el control inglés, Carlos no era oficialmente el rey de Francia, aunque ostentaba ese título desde 1422. Inspiración y estrategia en la batalla. En contra del consejo de la mayoría de sus consejeros y generales, Carlos decidió dar una oportunidad a Juana de Arco. Le proporcionó una armadura y un caballo, y le dio un ejército para que se dirigiera a Orleans, que estaba sitiada por los ingleses. Aunque los ingleses parecían tener la sartén por el mango en Orleans, durante medio año, el asedio se derrumbó solo 9 días después de la llegada de Juana. Aunque a menudo se percibe a Juana como una guerrera intrépida, no participó en un combate activo. En lugar de un arma, Juana sostenía un estandarte y servía de inspiración a sus tropas mientras estaban en el campo de batalla.
Juana también era responsable de formular estrategias militares, dirigir a sus tropas y entablar relaciones diplomáticas con los ingleses. Tras la victoria en Orleans, Juana de Arco condujo a los franceses a la victoria en Patay y Troyes, además de liberar numerosas ciudades francesas de los ingleses. Entonces se abrió camino hacia Reims, y el 17 de julio de 1429, Carlos fue coronado como rey de Francia en Reims. ¿De qué se acusó a Juana de Arco? ¿Por qué fue quemada en la hoguera? El siguiente objetivo de Juana fue la liberación de París, que también comenzó en julio, aunque terminó en fracaso en septiembre del mismo año. En mayo de 1430, Juana fue capturada por los borgoñones en Compiègne y luego vendida a los ingleses. Juana de Arco fue juzgada en la fortaleza inglesa de Rouen por un tribunal eclesiástico. Inicialmente, se presentaron 70 cargos contra ella, que iban desde la brujería hasta el robo de caballos. Finalmente, estos cargos se redujeron a solo 12, incluyendo el uso de ropa de hombre y la afirmación de que Dios le había hablado directamente. A cambio de una admisión de culpabilidad, a Juana se le ofreció la cadena perpetua. Firmó un documento en el que admitía sus pecados, aunque se ha especulado que, como Juana era analfabeta, no era consciente de lo que estaba firmando. No obstante, unos días más tarde, Juana de Arco volvió a vestirse de hombre, posiblemente debido a las amenazas de violación o violencia de sus guardias. Además, dijo a los jueces que visitaron su celda que las voces habían reaparecido. Así, fue condenada a la hoguera como hereje reincidente. Durante la quema, un fraile dominico la consoló sosteniendo un crucifijo para que lo contemplara mientras moría. Incluso mientras era quemada, la Juana joven no se retractó. Con el tiempo, la percepción de Juana de Arco cambió. En 1450, Carlos VII fue a Rouen y exilió una investigación sobre la ejecución de Juana. Más tarde, el Papa Calixto III anuló el veredicto de Cauchon de 1431 que declaraba a Juana hereje, y el 16 de mayo de 1920, el Papa Benedicto XV hizo santa a Juana de Arco. En junio de ese año, el Parlamento francés también declaró una fiesta nacional en honor a Juana. A lo largo de los años, numerosas obras de arte se han inspirado en la ya legendaria Juana de Arco. Yo soy el documentalista y esto fue Juana de Arco, la mujer que hablaba con los ángeles.